Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de YouTube de Academia Diego, el canal donde las matemáticas se explican de una forma muy fácil. Hoy vamos a dar una pequeña introducción a los vectores en R2, es decir, aquellos que se desarrollan en el plano, no en el espacio, con dos coordenadas. Bien, básicamente un vector une dos puntos en el plano, uno que es el origen y otro que es el extremo. Y bien, para hallar las coordenadas que tiene dicho vector, solo hay que restar las coordenadas del extremo menos las del origen. Por ejemplo, aquí tengo un vector que comienza en A y termina en B, por lo tanto su vector, el vector AB, tendrá de coordenadas B menos A, es decir, 2, 6, que son las del extremo, menos 1, 4, que son las del origen. Acordaos que se restan coordenada a coordenada, es decir, 2 menos 1 serían 3 y 6 menos 4 pues serían 2. Esas serían las coordenadas del vector AB. Bien, los vectores con ellos se pueden operar tanto de forma analítica, es decir, numérica, como de forma gráfica, que lo veremos ahora después. Por ejemplo, aquí nos dan tres vectores, el vector U, V y W, con sus coordenadas respectivas, y nos piden que hallemos la operación numérica o analítica de U más 3V menos 5W. Bien, es muy sencillo, basta con colocar lo que nos piden, primero el vector U, más 3 por el vector W, perdón, por el vector V, menos 5 por el vector W. Y entonces operamos, primero hacemos las multiplicaciones, nos quedaría 2, 3, como está, porque este es como se llevará un 1 delante. Luego multiplicando por 3 nos daría menos 3, 15. Y aquí multiplicando por 5 nos daría 0,25. Y entonces, como habría que operar con ellos, para restar y sumar se hace siempre coordenada a coordenada, como acabo de decir antes. Entonces, primera con primera y con primera. 2 menos 3, porque más y menos se queda menos, 2 menos 3, menos 0, total menos 1. Y 3 más 15 menos 25, serían 3 más 15, 18, menos 25 nos daría menos 7. Acordaos que un menos cambia de signo las dos coordenadas. Es muy sencillo hacerlo de forma analítica o de forma numérica. De forma gráfica basta con hacer lo que nos pidan. Si nos dan dos vectores, uno A con esta forma y otro B con esta otra, si nos piden que calculemos, por ejemplo, 3A más 2B, pues sería colocar el vector A tres veces, 1, 2 y 3, con la misma dirección y sentido que lleve, y luego más dos veces el B, es decir, el B que era así de color verde, chiquitito y horizontal, pues lo ponemos dos veces, una y otra. Y ya basta con unir el origen del principio con el extremo del último. Y esto sería el vector este rojo, sería la solución 3A más 2B. Si queremos hacer ahora, por ejemplo, menos 2A más 4B, pues menos 2A sería colocar el vector A dos veces, pero con la dirección opuesta a la que llevaba, el sentido opuesto al que llevaba A. La dirección es la misma, pero el sentido es contrario. Entonces, esto sería menos 2A, y luego 4B, pues sería colocar cuatro veces el B, una a continuación de la otra, en el extremo del menos 2A. Uniendo origen del principio con extremo del final, obtenemos el vector menos 2A más 4B. También de forma gráfica es muy sencillo. Bien, el módulo de un vector básicamente es lo que mide un vector. Y para calcular lo que mide un vector basta con calcular su módulo, que es hacer la raíz cuadrada de cada una de sus dos componentes que lleve al cuadrado y sumando. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo el vector 3, 4, pues si quiero sacar su módulo, que se representa así con el módulo de un vector, se representa el vector entre barras, es igual a la raíz cuadrada de su primera componente, que es 3 al cuadrado, más su segunda componente, que es 4 al cuadrado. 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, da la raíz de 25, y eso da como solución 5. Es muy sencillo también calcular el módulo de un vector. Ahora, convertir un vector en unitario. Para calcular un vector unitario a uno que nos den, basta con coger sus coordenadas, hallar su módulo y luego dividir cada una de las mismas, cada una de sus dos coordenadas, entre su módulo. Y de esa forma un vector se convierte en unitario. Es decir, un vector que tendría de módulo 1. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí teníamos el vector de antes, el 3, 4, cuyo módulo ya hemos visto antes que daba la raíz de 25, es decir, 5. Pues un vector unitario con la misma dirección que 3, 4, pues sería el vector 3 quintos, 4 quintos. Hemos dividido cada una de sus dos componentes entre su módulo. Este vector, si hiciéramos su módulo, daría de módulo 1, porque para eso era unitario. Sería, lo voy a hacer de cabeza, pero es muy sencillo. Serían 9 25 avos más 16 25 avos. Sumado daría 25 25 avos, y la raíz cuadrada de 25 25 avos, que es 1, pues daría 1, obviamente.
Bien, vamos a ver cómo se consiguen vectores paralelos. Si yo tengo un vector cualquiera, para sacar vectores paralelos, lo único que hay que hacer es multiplicarlos por una constante, es decir, por un escalar, por un número. Multiplico sus dos componentes y el vector que obtengo ya es paralelo al inicial. Por ejemplo, aquí tengo el vector 3, 4. Si lo multiplico por menos 8, ambas componentes, por ejemplo, nos da el vector menos 24 menos 32. Pues bien, este vector es paralelo al 3, 4. Tendría la misma dirección, solo que sentido contrario, y sería 8 veces más largo, pero sería el mismo, con un vector paralelo a este. Ahora, para sacar vectores perpendiculares, basta con hacer una cosa muy sencilla. Cogemos las dos componentes de un vector y para sacar un vector perpendicular invertimos el orden de las componentes y a una de ellas, a la que queramos, la cambiamos de signo. Yo, por ejemplo, aquí lo he hecho con la V2. La segunda la he cambiado de signo. Por ejemplo, tengo el vector 3, 4. Entonces, si cojo las dos componentes y le doy la vuelta y cambio una de signo, ya tengo un vector perpendicular a él. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto de los vectores, que es la dependencia o la independencia lineal de vectores. Para hacer vectores para saber si dos vectores son linealmente dependientes o independientes, tenéis que tener claro que dos vectores son dependientes cuando son proporcionales, es decir, cuando se cumple que uno de ellos, u, es igual a una constante por el otro. De lo contrario, pues serían independientes. Aquí lo vamos a ver con un ejemplo muy claro. Aquí tengo dos vectores, el u menos 1, 4 y el vector v que es 2 menos 8. Bien, pues aplicamos lo que hemos dicho. Entonces, si colocamos el u, que es menos 1, 4, y decimos que es igual a k por 2 menos 8. Entonces, aquí la primera componente, menos 1, sería igual a la primera del otro lado, 2k, y despejando k me daría menos 1 medio. Y con la segunda sería lo mismo, 4 igual a k por menos 8, que es menos 8k. Despejando saldría menos 4 octavos o menos 1 medio. Al obtener el mismo valor de k en ambos casos, estamos diciendo o estamos comprobando que sí, que estos dos vectores son linealmente dependientes. Uno depende del otro. En cambio, aquí tengo otros dos vectores, el 2, 3 y el 5 menos 2, que cuando hago la misma operación que antes, es decir, cuando pongo uno de ellos igual a k por el otro, y despejamos k igualando primera componente con primera, sería 2 igual a 5k, y en el segundo caso sería 3 igual a menos 2k. Pues bien, aquí obtengo una k que es igual a 2 quintos, y aquí obtengo una k que es menos 3 medios. Evidentemente no son valores iguales, son distintos valores de k, por lo tanto estos dos vectores no son dependientes, son linealmente independientes. Yo creo que así se ve muy claro. Acordaros que es u igual a k por v. El mismo valor, dependientes. Distinto valor de k, independientes. Ese sería el resumen. Bien, ahora, un ejercicio que ponen mucho es expresar un vector cualquiera como combinación lineal de otros dos vectores. Y básicamente, si yo tengo dos vectores, el u y el v, y quiero expresar el vector x como combinación lineal de ellos, basta con ver cuántas veces y de qué forma tengo que colocar estos dos vectores para formar el que me piden, el x. En este caso, por ejemplo, el vector u, si lo colocamos 4 veces, y el vector v los colocamos 3 veces, pero con sentido contrario, formamos un paralelogramo cuya diagonal sería el vector x que queremos formar. Por lo tanto, podríamos decir que x equivale a 4 veces el u menos 3 veces el v. Esta sería la combinación lineal que nos permite expresar en la base u y v, es decir, cuando dos vectores son independientes forman una base para formar cualquier vector. Pues bien, esos dos vectores forman de esta forma, valga la redundancia, el vector x, el que nos pedían. Vamos a verlo ahora de forma, esto sería forma gráfica para que sepamos lo que estamos haciendo, pero normalmente nos lo piden de forma numérica. Por ejemplo, como este ejercicio de aquí. Expresar el vector x, menos 1, 8, como combinación lineal de los vectores u y v. El vector 3 menos 2 y el vector v, que es 4 menos 1 medio. Pues basta con colocar el que queremos expresar, el menos 1, 8, como una combinación lineal de los otros dos. Es decir, lo que tengo que averiguar es cuántas veces tengo que colocar el 3 menos 2 y cuántas veces tengo que colocar el 4 menos 1, perdón, 4 menos 1 medio, para formar el menos 1, 8. Bien, de aquí siempre sale un sistema de ecuaciones, igualando primera con primera con primera y segunda con segunda con segunda. Igualando las primeras componentes de cada vector se quedaría menos 1 igual a por 3, es decir, 3a,
más b por 4, pues más 4b. Y menos 8, que es la segunda componente, igual a menos 2a menos un medio de b. Bien, esto es un sistema que lo podéis resolver como queráis, por igualación, reducción o como os acordéis, da lo mismo. Si no os acordarais, echarle un vistazo, en este canal están explicados los 3 métodos para hacer sistemas de ecuaciones. Pues bien, resuelto ya este sistema, nos sale que a vale 5 y b vale menos 4. Por lo tanto, podríamos decir que el vector menos 1, 8 equivale a 5 veces el primer vector menos 4 veces el segundo vector. Esa sería la combinación lineal que nos pedían que expresáramos en el enunciado del ejercicio. Bien, vamos a ver ahora el concepto de producto escalar de dos vectores. Para calcular el producto escalar de dos vectores hay dos fórmulas. Esta, que es u por v igual a la primera componente de u por la primera de v más la segunda por la segunda. Esta es la fórmula que se usa cuando queremos calcular el producto escalar y nos dan las componentes de cada uno de los vectores. En cambio, cuando queramos hallar el producto escalar de dos vectores y no sepamos sus componentes, sino que sepamos sus módulos y el ángulo que forman, usamos esta otra, porque el producto escalar de dos vectores equivale al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Bien, esta fórmula también se usa mucho despejando de aquí para hallar el ángulo que forman dos vectores, cuando nos lo pidan. Bien, despejando de esta fórmula, el coseno del ángulo que forman dos vectores equivale a su producto escalar entre el producto de sus módulos. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro. Aquí nos dan dos vectores, el u, 3, 4 y el v, menos 8, 6. Nos piden su producto escalar, por un lado, pues lo aplicamos, es más cómodo, como nos dan las componentes, lo haremos con la primera de las fórmulas. Es decir, multiplicando primera por primera, 3 por menos 8, y segunda por segunda, es decir, más 4 por 6. Esto da menos 24, más 24 nos daría 0. Bien, y ahora para hallar el ángulo que forman esos dos vectores, u y v, pues aplicamos la otra, la segunda fórmula, pero ya despejando el coseno. El coseno de un ángulo hemos dicho que era igual a su producto escalar, que en este caso sabemos que nos acaba de dar 0, entre el producto de sus módulos, que respectivamente se calculan haciendo la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Haciendo las operaciones con el 3, 4, nos quedaría la raíz cuadrada de 9 más 16, que es 25, cuya raíz da 5, y en el caso del segundo sería 64 más 36, que esto da 100, cuya raíz es 10, aunque esto de 50, 0 entre 50 es 0. Y por lo tanto, cogemos el ángulo cuyo coseno vale 0, sabemos que es el de 90 grados. Y con esto ya se llega a una conclusión: cuando el producto escalar de dos vectores es 0, el ángulo que forman es de 90 grados, es decir, ambos vectores son perpendiculares. Bien, vamos a calcular ahora, lo último que vamos a ver es lo de la proyección vectorial de dos vectores. Si yo tengo dos vectores, el u y el v, y quiero hacer la proyección de u sobre v, que es como si dijéramos la sombra que proyecta u sobre el vector v, pues de aquí nos pueden pedir dos cosas: el valor que tiene esta proyección, es decir, lo que mide de largo, y también nos pueden pedir sus componentes. Bien, cuando nos pidan el valor de la proyección, aplicaremos esta fórmula. El valor de la proyección equivale al producto vectorial de u y de v, de ambos vectores, que ya hemos visto hace un momento cómo se calculaban, dividido entre entre el módulo del vector sobre el que va proyectado, en este caso sobre v. Entonces, si yo tengo aquí dos vectores, el a, 3, 4 y el b, 8, 6, aquí nos pide varias cosas. Para empezar, las coordenadas de un vector unitario con la misma dirección que b. Lo del vector unitario lo hemos visto hace un rato, que es hacer un vector que tenga la misma dirección, que en este caso que b, pero que su módulo valga 1. Pues primero calculamos el módulo. Como el vector b tiene componentes 8, 6, su módulo termina dando 10, la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado termina dando 10, y su vector unitario, por lo tanto, era dividir cada una de sus dos componentes directamente entre su módulo. Pues 8 décimos y 6 décimos son las coordenadas que tendría el vector unitario de b. Y ahora nos pide el valor de la proyección de a sobre b. Pues bien, el valor de la proyección de a sobre b sería dividir su producto escalar, que os recuerdo que era primera por primera más segunda por segunda, que en este caso nos da 24 más 4 por 6, 24, da 48, entre el módulo del que va proyectado, que lo acabamos de calcular, el módulo de b, que daba 10. Entonces, el valor de la proyección es 48 décimos y simplificado nos da 24 quintos.
pero ahora nos van a pedir el vector proyección, es decir, este vector hemos calculado lo que mide, pero ahora vamos a calcular sus coordenadas. Para calcular sus coordenadas se aplica esta otra fórmula. El vector de proyección equivale a multiplicar la proyección, es decir, lo que acabo de calcular, 24 quintos, por el vector unitario de B, es decir, por el vector unitario de B, que era el que hemos calculado aquí al principio. Entonces, basta con multiplicar 24 quintos por el vector unitario de B, que era 8 décimos y 6 décimos, y nos da estas componentes que simplificadas se nos quedan en 96/25 y 72/25. Estas son las coordenadas que tendría el vector de proyección. Y esto era, insisto, el valor de su módulo. Bien, pues espero que os haya quedado. Bien amigos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Si necesitáis alguna clase online o presencial, visitar nuestra web academiadiego.es. Un saludo amigos, hasta la próxima.